mi celu. Buenas tardes, familias, amigos, usuarios del internet. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Nos encontramos para transmitirles un partido ante San Lorenzo por la fecha número 7. Muy poco se escucha. Fíjate si se escucha. El partido está por arrancar. El partido está por arrancar. Las entradas en calor están hechas. Se acaba de comenzar el partido. San Lorenzo con la pelota. El pase largo para San Lorenzo. Le queda ahí ahora la contra Asturiano. Mano de la Peti. La Peti que conduce el balón. Quería jugar la larga con el Aporto. Ahora el ciclón queda bonita la pelota. Juan en profundidad ahora Tini López. Salía a achicar Jessy. ¿Quién se queda con el balón? Anticipaba la número 2. Lo tiene ahora Melody Geller. El pase en profundidad para que corra. Quería enlazar el aporte con la Peti. Controlaba algo incómoda. Vamos a ir ahora contándoles los titulares de ambos equipos. Por parte de Asturiano está Lula Porto como pivot. A la por izquierda está la Peti. Por derecha Melody Geller. El cierre está Belu Bianchi. Por parte de San Lorenzo está Arario, la jugadora que han pasado en River Plate, la número 10, Molina, número 4, Ceci López, y la número 10, Rocío Vázquez. Y las arqueras, que me parece que no se los comenté por si no están enterados. En el arco está Emily Britos y por parte del Astu está Jessica Delia. Les aviso que estamos probando unos auriculares nuevos, así que si se escucha bien estaría bueno que nos lo hagan saber, o si necesitan que modifiquemos algo para que todos podamos vivir este partidazo todos juntos desde su casa, desde la cancha, alentando por supuesto al Astur, o si no también si son hinchas del Ciclón, también que lo dicen por el chat y que vayan comentando cómo lo están viendo y con quién, si están tomando los mates. Nos de saber, nos pueden también arrobar en nuestras historias de Instagram, Astur Futsal Fem, lo vamos a estar resubiendo. Dicen que se escucha pero poco. La pelota del Ciclón la cambia de lado para Molina. Molina levanta la pelota, se la juega a Arario, que se la devuelve. Arario con López. López con Rocío Vázquez, la juega el número 8. Se la vuelve a dar la capitana. Las indicaciones, pide la línea. Excelente y atenta. El Bianchi sacaba la pelota. Molina ahora con la pelota. Siempre Molina, el pase ahora de Caño para Rocío Vázquez. Aguanta ante la atenta mirada de la Peti, se la juega Arario. Arario, una vez más con López, pasa, abanica en la pelota, en una gran velocidad. Excelente Lula Porto que la caprichosa, la sigue teniendo en San Lorenzo. Y en profundidad Molina, pasa Vázquez, pone una pausa, quería jugar de primera. No se llegaron a entender. Posesión de pelota ahora para las locales. La tiene ahora Belu Bianchi antes. Molina se va, qué velocidad. Excelente la cobertura. La juega. La tiene ahora Belu Bianchi, el pase para a la cierre,
a la capitana, la línea que se le puede amar al área, la pisa, comienza a correr, y con una falta. Después no decía nada, no decidía comprarla. Para los usuarios que recién están ingresando a esta transmisión, es el partido entre Asturiano y San Lorenzo por la fecha número 7 de la primera división. Para arrancar este espectáculo, no podemos ver el tiempo por la posición en la que nos encontramos, pero ahora se los vamos a ir cantando en caso de que lo necesiten o quieran sacarse la duda. Cambios en San Lorenzo. Ingresa Federica Silvera, ingresa el Bachi que tiene ahora Nicole Hain. Por parte de Asturiano se mantienen jugadoras en cancha como arrancó el partido. La única diferencia es el ingreso de Vicky Rodríguez primero, pero el resto se mantiene en cancha. Vale, pedido de distancia el juez. Bachi que se acerca, mira de reojo, Florencia Coronel, se adelanta un poco el Bachi. La pelota. El pase ahora, el caño. Le queda el Bachi que recibe incómoda, la sacaba ahora Vicky Rodríguez. Pedía un poco más de intensidad. Para esto tipo aguerrido. La balanza ahora, la cucharita. Algo pasada. La tiene ahora el conjunto de Vicente López, pasa Belu Bianchi, la tiene ahora la Peti que la juega. La recibía ahora. Se la deja ahora Florencia Coronel. Por arriba, cambios en Asturiano. Ingresa el segundo cuarteto. El cierre va a estar Florencia Campos. Por derecha, Vicky Fernández. Por negro. El pivote está la Colo. Y como pueden estar viendo en esta transmisión, están unos banners de lo que sería el balcón donde se ubica la hinchada. Y ahora vamos a proceder a nombrárselos porque son sumamente importantes para el crecimiento de nuestra camiseta del futsal femenino. Así que ahora les voy a ir contando, presten mucha atención porque son cosas que les pueden servir. Así que bueno, el primer sponsor es Salud Global, @saludglobal.arg en Instagram. Se ocupa de tener cadenas de farmacias. ¿Qué podés encontrar en estas farmacias? Podés encontrar cosas para deportistas, maquillaje, medicamentos por supuesto, suplementos deportivos, un montón de cosas. Tienen 6 sucursales y una robotizada, ubicadas en Palermo, Colegiales, en el Botánico, Belgrano y Martínez. Pero igualmente si quieren comprar porque sea online o quieren chusmear la página, es www.saludglobal.com. Otro sponsor también que tenemos y que es nuevo es BioArc, en Instagram y Facebook. La página también es www.bioarc.net por si les interesa. Y es un estilo de arquitectura y construcción que tiene como objetivo transformar el mundo a través del diseño, hacer una vida sustentable y que tenga que ver con la naturaleza. Además está Tromen, Argentina, para sí, y su página web es www.tromen.com. Tiene calefacción, parrillas, hornos y gourmet. Y como dice su lema, Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de juegos.
Ahora no, contándoles sponsors también que tenemos, pero hay un tiro libre para las dirigidas por Coincidio. Se prepara Fernández. ¡Le pega! Un poco por arriba. La primera jugada clara de Asturiano. Maneja ahora Rivera la pelota. Fernández. Con el balón, la jugada larga ahora para Imbachi. Que queda incómoda. Quería girar, pero para acá que esté en el segundo palo. No sé yo entender. Con Florencia Coronel ahora. Lateral. Para el conjunto que hoy viste azul. ¡Larga bola! Quedaba ahí, traba ahora. San Lorenzo tiene la pelota. Trata de bajarla. Y ahora se viene la contra. El mano de Florencia Campos se pelea. Una velocidad. Y ahora para finalizar, vamos a hacer una de los últimos dos sponsors que tenemos. Es LNS Sport, @LNS.sport en Instagram. La página es www.lns-sport.com, que tiene indumentaria deportiva y por supuesto visten pasiones y cómo no vestirla de asturiano. Y además está Unitienda, marketing digital y web hosting, @unitienda.ar por si los quieren seguir o si quieren chusmear también. La página es www.unitienda.com.ar. Básicamente en 3 pasos obtenés un sitio web profesional y personalizado. Es tu socio estratégico. El pedido de minuto ahora por parte de Asturiano para los nuevos usuarios que están uniéndose a esta transmisión. El partido va 0-0. Es el primer tiempo. Quedan 8 minutos 24. A confirmar igualmente por la posición en la que nos encontramos, pero 7:30, 7 minutos 30 quedan. Gracias. Va a 7:30. Quedan 12 minutos. Va a 7:30. ¿Cuánto tiempo queda? Faltan 12 minutos. ¿Cuánto tiempo? Faltan dos. Ok. Va a 7:30. Perdón. Faltan 12 minutos 30 por jugarse. Estamos teniendo unos inconvenientes con el reloj. Pero ya se las vamos a ir cantando ahora. Con certeza a lo largo que vaya sucediendo el partido, por supuesto. Así que bueno, disculpen, recién hubo un... Marcamos la pelota, dale. No se entendió, pero bueno, falta partido por jugar. Marque la pelota. Ahora hay minutos, se retoma. La clave queda Fernández. ¿No se acabó? No se llega a entender, es una amarilla a Nati. No se llegó a entender lo que acaba de suceder, pero bueno, se estrena la primera amarilla en este encuentro. Es para Natalia Negro, jugadora de Asturiano. Ahora San Lorenzo abanica la pelota, paran de 4. Cambio, sale Luisa Coronel, ingresa Sabina Antequera. Ojo de Polo y todo. Una cobertura. Sale Nicole Pan, ingresa la número 6, ingresa Ujeda. Ingresó también la jugadora número 11, Agapio. Ujeda ahora con la capuchosa, el pase. Ahora, San Lorenzo tenía que salir. La presión que tenía ahí Florencia Campos. Más rápido, dale. ¡Fuerte! Ahora en velocidad ante la línea, fíjate cómo se va la caprichosa. Se cobraban que se había ido. Se preparan. Miguel Rodríguez, Juli Gómez, con la pechera en mano. Parece que se viene Asturiano, un cuartito, jugadoras, no sabemos.
Confirmamos que se viene un cambio de cuarteto. Ingresa también Melody Geller y Majo Amando. El lateral ahora saca Melody Geller, se la juega a Gómez. Gómez que pasa. Se va para ella. Queda ahí. La pelota la tiene ahí. Queda con la caprichosa en sus pies. Acaba por Melody Geller, la pasa. Para Julián ahora, Melody Geller, la jugadora de la selección, quería hacer un pie a pie. Era una falta. Rápido hacia Melo. El pedido de distancia. La conexión que tenía ahora Marco Rodríguez. San Lorenzo con posesión de pelota, empiezan a rotar. Quería ahora la paralela. Cabeceaba Vicky Rodríguez. Mantequera le va a sacar este lateral. Ahora que ahora cuarto nivel anticipaba Majo. Caprichoso nuevamente seguía, era 40 por 20. Y ahora vamos a pasar a contarles algunos datos del equipo al cual nos estamos enfrentando. El partido anterior fue ante Independiente, el cual las Santitas ganaron 4-0. Goles de Silvera, de Coronel, de Fonseca y de Nicole Jaime. También hubo una victoria por parte de las visitantes, ganaron 4-1 ante Secla, goles también de Silvera, Mantequera, Imbachi y de Jaime. Como habrán visto a lo largo de las tablas que se van subiendo por las vías de minuto femenino, la mayoría de las veces, o de medios que difunden el futsal femenino, San Lorenzo va puntero con 15 puntos, 5 partidos jugados, 5 partidos ganados. Y también son subcampeonas de la Supercopa. Perdieron 2-1 ante Racing. Goles de Sotelo y de Quevedo por parte de la academia, que descontó Coronel. Para San Lorenzo. Hubo una clasificación a esta copa por la obtención del torneo 2021. Una victoria por penales 2-1 ante Sportivo Barracas, con una destacada actuación en Itapúa. Minutos 45 segundos quedan por jugarse. Asturiano y San Lorenzo empatando. Quería jugar con Majo. Saque largo ahora para que conecte. San Lorenzo, la pelota queda un poco corta, la Artiña ahora. San Lorenzo, marcada por Juli Gómez. Empiezan ahora a rotar. Tiene Humeda del acercamiento, se la cambia de lado para Fonseca. Excelente la cobertura. La Asturiana ahora la contra, mano de Juli Gómez. La pasa ahora. Se viene San Lorenzo. Cerca. Frenan el partido. Muy mal. Quedó sentida. Y mientras se recupera, auspicia este momento Salud Global, una cadena de farmacias donde puedes obtener suplementos deportivos, vendajes, medicamentos, maternidad, maquillaje, lo que vos quieras. Pueden seguirlos @saludglobal.ar. Se retoma el primer tiempo. La tiene Melody Geller ante
Canario. Se caía ahora, viste, Vamos, de última. incorpora rápidamente. Molina, que tiene la pelota ahora. ¿Qué pasa? Gran habilidad David Rodríguez, el pase ahora para López. López que la cambia, querían alinear, no se llaman a entender entre Molina y Arario. Lateral para Vicente López, la tiene Florencia Campo, le pega. ¡Tapame, librito! El lateral, 3/4. Ahora para la justicia por Policitio. El juez decidió ahora cobrar otra cosa. Recién decía que jugaba azul, pero cambió la decisión al parecer. Se veía claramente cómo había sacado esa pelota. Pero bueno, ahora tiene, o tenía mejor dicho, posición de pelota de Ciclón. La pelota se iba de la cancha. Lateral para nuestra primera división. Ahí con fuerza, ahí con fuerza. Ahora después se la deja. En 4 segundos para jugar cada lateral. Lo mismo sucede con la arquera, a menos que pase la mitad de cancha. Ahora Ceci López, el pase ahora para Rocío Vázquez. Vázquez se la deja a Arario para López. Había una falta. Pues no decía nada. López que prueba el arco. La pelota no tenía la dirección correcta, o sea, por la jugadora. Nuestra arquera marca una jugada. La tiene Melo Bieler, que se la deja ahora. Salviti ingresa a Lula Porto. Un dato interesante me parece para decir que, por ejemplo, la número 10 Molina, compañera de Imbachi, de Ceci López, de Coronel, de Vázquez, de Silvera y de Jaime. Y también comparte el fútbol de campo. Posesión ahora para el Ciclón, y arco de los gritos, para Ceci López. Esa se la deja a Molina. Necesitaban que jueguen un poco más rápido y a distancia. Le pega. No puedo comprender qué fue lo que interpretó el juez. Ahora sí, seguramente maneja caprichosa por engancha ahora a Arario, que queda como rival. Anticipada Florencia Campos. ¡Vamos con la luna, Pega Ceci López. Se iba al costado del arco. Ahora jugaba marca Jessica de Liga, el saque largo. Rocío Vázquez, que conduce la caprichosa, marcada por Milo Bieler, que cambia la marca, la recupera. Jugaba al piso, la pelota se iba de la 40 por 20, ahora Martina se hace cargo del lateral. Zurdazo
con el que Jessy con lo justo, la Rosada con los dedos, el tiro de esquina ahora para el Ciclón. Movimientos de las jugadoras. El pase para Arario. No pudo llegar a definir. El partido sigue 0-0 entre Asturiano y San Lorenzo. Dos equipos grandísimos. Un espectáculo que se está viviendo. Espero que estén todos disfrutando como lo estoy haciendo yo. San Lorenzo ingresa. Un equipo nominado en enero por Futsal Planet como uno de los 10 mejores equipos del mundo. Entre esta nominación estaba el Pescara Italia, el Sport Lisboa, el Benfica de Portugal y el WFC Tesla de Ucrania, entre otros grandes equipos del futsal femenino mundial. Me lo dije, le repase ahora para Florencia Campos, que se va. Contra Nicole Hines con la caprichosa, el pase que quería Machi, que se sonríe mientras baja. Salió Florencia Campos, ingresó Natalia Negro. En cancha se mantiene Lula Porto, nuestra capitana Belu Bianchi, Melody Geller, que ahora tiene la pelota, el sombrerito, espectacular. Reclamaba que iba estaba peligrosa, el juez no cobraba nada. El Ciclón, Erika Silveira ahora aguanta la pelota, marcaba muy bien el Bianchi, que desviaba el esférico hacia el lateral. Indicaciones del cuerpo técnico. Silveira, algo enojado por la dirección que tomó la pelota, le pegó muy abajo, la pelota se fue por arriba del arco. Movimientos ahora de las jugadoras. La Lula Porto. Les quería avisar, ahora que estamos con tiempo, no lo voy a poder relatar porque soy jugadora de la tercera división y hoy, al ser locales, jugamos después de la primera, entonces me tengo que ir a hacer entrar en calor, los movimientos competitivos, ir a cambiarme al vestuario. Así que en esta oportunidad no voy a poder relatarles el partido completo. Espero que igualmente puedan disfrutar el encuentro del segundo tiempo. Espectacular. Vamos a ver si alguien se anima a relatar, pero si no, no se preocupen que la transmisión va a seguir. Colheim probaba el arco, tapaba Melody Geller, la jugaba rápido ahora con Imachi, que busca una falta, la recupera ahora Vicky Fernández, la recién ingresada. Justo Silveira estaba para dársela. Excelente la tapada Jessica Elía, que se chocaba a los 5 con Florencia Campos. Escucha poco, dicen. Tiro de esquina. Que se hará cargo Nicole Hines, el pase ahora para Silveira, que se la deja a la pierna derecha, se la pasa ahora a Florencia Coronel ante la marca. Nati Negro recuperaba a Asturiano, la tiene Negro, se la deja Florencia Campos. Le pegaba a Flor. Tiro de esquina ahora para las visitantes. Venía la contra. Llegaba Caprichoso, igualmente es un lateral perteneciente a nuestra primera división. El pedido de distancia, el pase ahora atrás para Flor.
estaba merodeando la pelota. Ahora no decía, ¡vamos, le queda ahora Vicky Fernández! Fernández. Después se anota. Falta su tarjeta amarilla. Demostrando el descontento. Melo. Se prepara. A la derecha se encuentra Melo Weller. Y atrás, Vicky, está Florencia Campos. Desactivos. ¡Le pega Vicky! Ahora, Lorenzo una vez más abanica. La pelota la tiene Bachi, se la deja a Coronel que marca. Indicaciones para sus compañeras. Nicole Jaime ahora con la caprichosa se la deja a Coronel para que seguir aguante con Matías Conachi. Era una falta entre Bachi y Vicky. Nuestra jugadora le pedía disculpas. Tiro libre. Muy cerca del arco para San Lorenzo que se juntan para hacer una jugada preparada. Se prepara el Machi Coronel. El pase ahora para Federica Cervera que le pega. Coronel por poquito se fue. El arco. Igualado en el marcador. Otra falta que cobran por un empujón de Melo a Nicole Hines. Se caían las dos jugadoras igualmente. Ahora el ciclón nuevamente con Imbachi. La recupera ahora Vicky Fernández que se va. La tiene ahora Nicole Hines. El pase para Silvera que la quería jugar al segundo palo. Le queda ahí. ¡La tapa! ¡Se cae! Le queda ahora Coronel que le pega. Se pone arriba. Espectacular la calzada. Elía, unos reflejos impresionantes. Sacaban ahora amarilla para Coronel. Que se reía, se mueve la camiseta. No sabemos si fue con un diálogo que tuvo. Ahora, con Polo García. El director técnico del ciclón acá. Después de línea, le quedó a Nicole Hines, no puede, tiene cocho. Federica Silvera estaba atenta al rebote. La pelota adentro de los tres palos. El 1-0 de San Lorenzo ante Asturiano. Queda tiempo por jugar igualmente. Y para nuevas oportunidades que se van hablando. Le queda ahora Florencia Campos. Cómo daba la jugadora para que empezara a jugar como ella quería. Saque de arco. En los gritos la sacaba. Ante el Astur. Poco tiempo queda para que finalice el primer tiempo.
La tiene ahora nuevamente Asturiano. Nicole Jain la recupera. Florencia Campos que se va. No podía controlarla. Y yo les quiero agradecer a todos por esta transmisión. Los dejo ahora. Esperemos que haya alguien que relate, pero igualmente la transmisión va a seguir, va a haber alguien que se ocupe de manejar la cámara. Les agradezco a todos, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, @Asturiano Futsal TV, Astur Futsal Fem en Instagram también y en Facebook. Los dejo, me despido. Aguante Asturiano, esperemos que el resultado mejore y que este equipo es muy capaz. Muchas gracias.
el 9.
3-0 va ganando San Lorenzo. Minuto pidió Asturiano. Ahora están entrando Asturiano con arquera jugador. ¡Altura, Vicky! Eso, sí, es eso, ¡Gírate, gírate! Vicky, atrás. ¡Epa! Corta San Lorenzo 4-0.
Juego. Juego. Está bien. Dale, Vicky, dale. Dale, Nati. Para que termine el partido.
partido, San Lorenzo 5, Asturiano 1.